Creo que Todavía para la no. bienvenida puede estar abierto. Buenas tardes. Desde la Biblioteca de la Facultad de Educación le damos la más cordial bienvenida a la actividad del conversatorio sobre salud mental, aportes para la reflexión de la salud mental en tiempos de COVID-19. Para la biblioteca es un honor contar con la decana, la señora decana, doña Giselle Garbanzo, contar con las profesoras Claire de Messerville y la profe Dunia Flores, con los estudiantes, la estudiante Elizabeth Macís y David Gómez, y agradecerle al equipo de la biblioteca, quienes vamos a estar a cargo de esta actividad del día de hoy, que esperamos poderle aportar a la comunidad universitaria una temática en el mes de la salud mental. Esta actividad estará, la va a estar Mariana Lacayo, va a estar a cargo de la actividad, y Marina y María Soledad, mi persona, vamos a estar en el control técnico de la actividad. Le damos la más cordial bienvenida y Mariana, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, esta actividad de salud mental se desarrolla en el marco de la declaración que realizó CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, del 2020 como Año de las Universidades Públicas por la Salud Mental. Aunado a ello, también el pasado 10 de octubre tuvimos la celebración de la efeméride del Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, para iniciar la actividad, tenemos en primer lugar las palabras de bienvenida de la señora decana de la Facultad de Educación, la doctora Giselle Garbanzo Vargas. Posteriormente tendremos la presentación de la máster en Ciencias Claire de Messerville, titulada Atención a la salud mental en el 2020, un enfoque relacional y comunitario. Seguidamente, la máster Dunia Flores Santamaría presentará el tema de autocuidado. Luego tenemos la Asociación de Estudiantes de Orientación. Nos acompañan David Gómez Díaz y Elizabeth Macís Narváez, quienes van a compartir su experiencia que se titula No dejemos de hablar entre iguales. Y por último, yo voy a abordar la iniciativa de la Biblioteca de Educación apoyando a la comunidad universitaria en esta virtualidad. Y al finalizar todas las intervenciones, mi compañera Soledad Serrano procederá a dar lectura a los comentarios y consultas que ustedes vayan enviando mediante la transmisión que tenemos en Facebook. Entonces, a continuación, vamos a escuchar el mensaje de la doctora Giselle Garbanzo Vargas, decana de la Facultad de Educación. Un gusto saludarles a todas y todos en esta tarde. Un respetuoso saludo a la señora coordinadora de la Biblioteca de la Facultad de Educación, nuestra compañera María Soledad Serrano, y un cordial saludo también a nuestros académicas que esta tarde se nos une en esta importantísima actividad, así como nuestros representantes estudiantiles, razón de ser de nuestra Universidad de Costa Rica en su proyección hacia nuestra sociedad. Si bien es cierto, la educación superior pública ya tiene algunos años en que le viene dedicando un tema desde CONARE a la educación superior pública en nuestro país, antes de que sucediera esta pandemia en forma muy visionaria, los señores rectores de CONARE decidieron declarar el año 2020 dedicado a la salud mental. Antes de la pandemia que estamos viviendo como humanidad, esta crisis sanitaria que nos ha golpeado al mundo entero en diferentes dimensiones cuyas magnitudes posiblemente todavía ni las estamos valorando de los impactos que esto tiene en todos los sectores de nuestra sociedad. Si ya antes de la pandemia había una clara necesidad de enfocar esfuerzos hacia la salud mental de todas las personas, ahora con la crisis en que estamos enfrentándonos, que ya tenemos al menos aquí en nuestro país desde marzo, empezamos a vivir los efectos de esta crisis, pero el mundo entero ya traía
meses atrás también parte del mundo esta situación que estamos afectándonos. Hoy la crisis sanitaria producida por el coronavirus que da la enfermedad COVID-19 ha dado un giro a todas las organizaciones sociales y el mundo ha tenido que tomar decisiones, muchas de ellas alejadas tal vez de ese equilibrio como seres humanos. Los campos al cual me voy a referir brevemente es el campo de la educación. Ya sabemos en diferentes estudios que el personal de la educación, al lado también del personal de la salud, son los que más reciben efectos en temas de salud mental, debido a la naturaleza de sus funciones. Hoy el sistema educativo tiene a todos sus educadores bajo un giro importantísimo, atendiendo lo que consideramos que no puede detenerse, que es la educación, junto con su personal docente y nuestra población estudiantil, de la mano también del acompañamiento de padres y madres de familia. Nos encontramos en un encierro con distanciamiento social o bien con altos protocolos para evitar el contagio de este virus. Eso ha hecho que el incremento en los temas, en las manifestaciones de salud mental se haya dado con un incremento significativo. Y posiblemente ahora con unas condiciones más limitadas para su abordaje, porque ahora estamos partiendo de los medios virtuales con los que tenemos que enfrentar. Este es un tema demasiado valioso, demasiado importante, porque la plenitud del ser humano, al fin y al cabo, nosotros formamos un ser humano para que sea pleno en todas sus capacidades y de esta forma tenga una mejor integración como persona en el mundo y en la sociedad en que le toca vivir. Hoy tenemos retos, desafíos en el plano económico, político, cultural, educativo en general. Sin embargo, todo esto nos afecta a nosotros en nuestro plano personal. Son muchas las señales que recibimos de parte de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros funcionarios, donde es un clamor que hay sobre la necesidad de iniciar procesos más efectivos en el campo de la salud mental. Y uno de estos campos, me honra mucho decirlo, que lo ha hecho desde la Facultad de Educación, nuestra biblioteca de educación y principalmente nuestra Escuela de Orientación y Educación Especial. Trabajo invaluable que han venido haciendo también, no solo sus académicos, como lo vamos a ver hoy, también sus estudiantes, con iniciativas totalmente innovadoras al servicio no solo de nuestros compañeros en nuestra Facultad de Educación, sino a toda la universidad. Así que es un momento propicio para externarles mi gratitud en nombre de la Facultad de Educación, a la Escuela de Orientación y Educación Especial y a la Biblioteca de Educación que se han dado la tarea de atender este llamado. También tengo que reconocer que ya el año pasado la Facultad de Educación había hecho un cronograma sobre diferentes actividades de salud mental que se están desarrollando desde las diferentes unidades académicas, que hoy la situación que estamos viviendo a nivel de salud no ha hecho más que fortalecer esa necesidad que existe en este campo. Los aportes que hoy se van a reflexionar en este evento, en esta actividad académica, son de mucho valor para este equilibrio, para esta salud mental, para este valor que todos queremos, que todos disfrutemos en esta sociedad en que estamos hoy viviendo, lo que está enfrentando la humanidad. Así que yo estoy segura que los aportes que salen hoy de esta actividad, además de que inciden en quienes estamos aquí presentes en esta virtualidad, también incidirán en todos nuestros espacios colectivos en que nosotros trabajamos y también en todos aquellos que tendrán acceso desde las plataformas virtuales para compartir este evento, el cual estoy segura que serán importantes aportes también en las propuestas curriculares de nuestra Facultad de Educación. Así que mi reconocimiento y gratitud nuevamente a los organizadores de esta actividad y nuevamente una Facultad de Educación que está siendo presente a nivel país en diferentes campos y el campo de la salud mental no puede quedar tampoco desapercibido en nuestra Facultad de Educación y lo estamos haciendo, me parece a mí, en una forma muy adecuada, gracias a nuestros profesionales que tenemos y vuelvo a repetir en nuestra Escuela de Orientación con sus representaciones estudiantiles y nuestra Biblioteca de Educación. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Palabras. Muchas gracias, doña Giselle, por sus palabras. Enseguida tendremos la presentación de Claire Marie de Messerville López, quien es licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una maestría en Educación con énfasis en Desarrollo Cognitivo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Cuenta con una maestría en Prácticas Restaurativas por parte del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas
y es la representante de este instituto para América Latina. Claire ha trabajado como profesora universitaria, psicoterapeuta, investigadora y consultora. Cuenta con publicaciones académicas en temas de adolescencia, prácticas restaurativas, resiliencia y psicología educativa. Adelante. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a los compañeros y compañeras. Voy a proceder a compartir pantalla para compartirles la presentación. El título que le he puesto a esta presentación es Salud Mental y COVID-19, un enfoque relacional y comunitario. Quisiera empezar haciendo una nota acerca de cómo asociamos salud mental, y lo hacemos con razón, con el tema del autocuidado, y sobre esto mi compañera Dunia va a conversarnos bastante. Sin embargo, a mí me gustaría hacer la acotación de lo que nos propone Kristin Neff. Kristin Neff, desde sus estudios doctorales en psicología desde el año 2003, elabora toda una comprensión validada a nivel estadístico y multifactorial sobre cómo las personas en el trato con nosotras mismas, para poder cultivar salud mental, necesitamos acercarnos desde una postura de la compasión, más que solo desde la autoestima. Y ella menciona, y lo planteo aquí como preguntas, ¿cómo está el trato con nosotros mismos? Mi trato conmigo es amable, y aquí menciono la palabrita amabilidad. El trato hacia mí mismo es amable, es bondadoso. Tengo una experiencia de humanidad común que me previene de aislarme de las otras personas, y la humanidad común tiene que ver o con sentir que nadie me entiende porque solo yo sé hacer las cosas bien, o sentir que nadie me entiende porque todos hacen las cosas mejor que yo. Y ella menciona también el tema de vivir el ahora, de vivir el presente, pero muy enlazado con la corporalidad, que tanto estamos teniendo esa oportunidad de parar ese ritmo frenético de la mente y conectarnos con el cuerpo, con la respiración, a través de la alimentación, del sueño, de la respiración. ¿Para qué les menciono todo esto? Bueno, a mí me gusta el pedacito de La Desiderata de Max Ehrmann de hace ya 100 años, donde en una parte de su poema él dice: sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a existir. Y el tema de salud mental tiene que ver con partir de ese principio de reconocer la existencia, y tal vez sí, estamos partiendo de obviedades, son cosas un poco evidentes. Sin embargo, estamos en un momento histórico en el que bien nos hacen falta. Y ese reconocer la propia existencia, ese reconocer salud mental, no es, nunca ha sido y nunca va a ser una tarea individual. En el momento en que lo convertimos en algo que tiene que ver con el ámbito privado, cada quien hágalo cuando puede, es solo responsabilidad de cada persona, entramos en un ámbito de la salud mental es de quien quiera, porque quien quiere puede. Y en realidad la capacidad de tener ese encuentro con la propia existencia y esos espacios de autocuidado no son solo una tarea individual, porque muchas cosas para muchas personas escapan de su control. Además que ese autocuido, ese reconocer la propia existencia, tiene que ver con esta expresión surafricana que a mí me encanta, que se llama Ubuntu. La palabra Ubuntu significa soy porque somos. Entonces, cuido de otros, pero para eso me cuido. Pero me cuido no como una actividad hedonista, egocéntrica, sino que me cuido porque cuido de los demás. Es el soy porque somos, ¿verdad? Todos somos nosotros. Kazu Haga, en un libro que sacó este año muy interesante que se llama Resistencia que sana, y él habla acerca de toda su experiencia como activista, y él lo que decía es que tenemos esa tarea importantísima de sanar emocionalmente, de cuidarnos, de salud mental, porque él decía, podemos cambiar el mundo y sus sistemas no con nuestras heridas, sino con nuestras cicatrices, pero para eso tenemos que darnos espacios para sanar. Y para sanar, la mayor de las veces vamos a necesitar apoyo, y apoyos de naturalezas muy distintas.
esa reconciliación intrasubjetiva, bueno, yo pongo la palabra intrasubjetiva que puede sonar un poco redundante. En psicología hablamos de las intersubjetividades cuando hablamos de estos sistemas de creencias compartidos entre varias personas. Intrasubjetivo, ¿por qué no decir solo subjetivo? Pero yo sí quise hacer este énfasis porque es un ejercicio intencional de cómo yo vuelvo la mirada hacia adentro. Y aunque yo tengo algunas diferencias con algunas posturas filosóficas de Byung-Chul Han, me gusta mucho este pensamiento que ha circulado también en redes sociales y que él nos plantea, que es ese mito de que pensamos que nos estamos autorrealizando, pero en realidad lo que estamos haciendo es autoexplotándonos, ¿verdad? Y ese autoexplotarnos nos tiene engañados en esa sensación de que nunca me detengo para poder encontrarme con lo que es mi propia experiencia de vida. Marcela Lagarde, refiriéndose a las mujeres, a nosotras las mujeres, y hablando desde la teoría del género, hablaba acerca de la soledad como ese recurso metodológico, y leo este fragmento de la columna de ella, bastante conocida, Soledad y Desolación, que pueden encontrarla en internet también. La autonomía pasa por cortar esos cordones umbilicales y para lograrlo se requiere desarrollar la disciplina de no levantar el teléfono cuando se tiene angustia, miedo o una gran alegría, porque no se sabe qué hacer con esos sentimientos, porque nos han enseñado que vivir la alegría es contársela a alguien antes que gozarla. Para las mujeres el placer existe solo cuando es compartido, porque el yo no legitima la experiencia, porque el yo no existe. Entonces hablamos mucho sobre el tema de salud mental, a veces desde el activismo, a veces desde una realidad que nos adormece o que nos tiene siempre atareados, y ahorita vamos a hablar de COVID-19, pero tenemos que partir primero de esa reconciliación intrasubjetiva de que yo existo, y existir, ese reconocer que existo, que estoy, que soy, a veces quiere decir reconocer condiciones, situaciones, historias de vida, situaciones sistémicas que son dolorosas. Y es a menudo que en esa reconciliación intrasubjetiva, ese volver a mirar la propia existencia, vamos a necesitar apoyo. A veces terapéutico, social, relacional, no es algo que ocurre en aislamiento. Y en estos tiempos de COVID-19 nos hacemos muchas preguntas de cómo desde ese distanciamiento que es solidario, pero que también es difícil, podemos recibir eso que nos hace falta para reconocer la existencia, siendo que tenemos muchas cosas que nos adormecen, no estamos bien. No estamos bien. Un estudio reciente en Estados Unidos definió que el 58% de las personas reconocen que el estrés relacionado con COVID está teniendo efectos adversos en su salud. De esas personas, un 38% reconoció que no pueden dormir. Un estudio que se hizo este año en España reconoció de más de 1,200 adolescentes, el 85.7% de sus papás y mamás reconocieron que están más irritables, más enojados y más deprimidos. No estamos bien. Las personas no estamos durmiendo bien. Estamos consumiendo más sustancias de la cuenta, incluyendo el alcohol. Estamos consumiendo redes sociales que nos están generando efectos muy adversos. Y es algo muy afortunado que una actividad como esta la plantea la biblioteca, siendo que una de las principales cosas que podemos hacer en estos tiempos, en esa reconciliación con la propia existencia, es tener lo que mi papá Gastón le llamaba en su libro Ejes de Salud Mental, espacios de soledad apacible. ¿Y qué espacio de soledad apacible es la lectura también? Las y los docentes universitarios vemos con muchísima preocupación que a veces el estudiantado no lee, no tiene ese ejercicio de lectura reflexiva. De pronto, los mismos docentes a veces no lo estamos teniendo en ese ritmo frenético. Pero tiene que ver con esa reconciliación intrasubjetiva, reconciliarme con la propia existencia. Pero nuevamente, no ocurre desde lo individual y no es un acto aislado. Tiene una dimensión que es relacional y que es comunitaria, que es a la que me quiero dirigir ahora. Este es un artículo que sacaron Saimi y Hagen el año pasado, antes de COVID-19. Ellos lo sacan desde lo que es la antropología biológica y ellos plantean, de nuevo, antes de COVID-19, que tenemos que repensar la salud mental.
porque ellos nos dicen, estamos siempre guiados por lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que establece rangos y categorías. Y sin embargo, es muy posible que muchas de las cosas a las que les llamamos trastornos mentales, en realidad son adaptaciones al sufrimiento disfuncional que nos genera la adversidad. Hay toda una cuestión social y comunitaria que tenemos que observar, y en este artículo, que si les interesa y pueden buscarlo después, es muy interesante, vale la pena leerlo completo. Ellos plantean 5 posibles condiciones que tienen que ver con distintos trastornos mentales, es muy interesante. Una de las cosas que ellos plantean es que es natural que estemos muy deprimidos, es natural que tengamos un pico de trastornos de ansiedad. Pero ¿qué vamos a hacer para enfrentar esas situaciones? Y si le añadimos temas de COVID-19, ¿qué cosas estamos observando en niños, niñas y adolescentes? Yo conversaba con un amigo justo este fin de semana acerca de cómo cuando yo era chiquita y estaba en vacaciones de la escuela, ya iba llegando marzo, porque en ese tiempo no regresaba a la escuela en marzo, y ya yo quería volver a clases, ya yo estaba cansada de estar en mi casa. Y sin embargo, mis hijos, ahora en mi casa, no saben cuándo van a regresar a la escuela y están cansados de estar en la casa. Y esto en condiciones donde a nivel de satisfacción de necesidades básicas, digamos, a nosotros no nos falta nada. Tanto, y como ustedes pueden ver, hasta conexión a internet en la casa tenemos. Y sin embargo, está siendo una condición adversa. ¿Cómo lo extendemos a otro tipo de situaciones de vida? Y ahí vemos, por ejemplo, cómo tenemos que considerar los determinantes sociales de la salud. Y aquí está hablando de salud en general, pero no perdamos de vista que aquí estamos conversando acerca de salud mental. Y aquí entonces podemos decir que cómo cuidamos la salud mental desde nuestros estilos de vida, por ejemplo. Y entonces podemos hablar de muchas cosas que desde el estilo de vida nos permiten tener una salud mental mejor. Sin embargo, ¿cómo estamos en términos de redes sociales y comunitarias? Y ojo, este es un gráfico de 1991. Aquí no estamos hablando de redes sociales como de las cibernéticas. Estamos hablando de qué redes de apoyo tenemos. Y lo que es más importante, ¿cómo nos manejamos con nuestras redes de apoyo en estos tiempos de distanciamiento solidario y de emergencia? Y además de esas redes sociales y comunitarias, ¿cómo estamos en términos de acceso a los alimentos, educación, donde un año como este hemos podido ver con tremenda preocupación los grandes desafíos que la educación está enfrentando para poder llegar o mantener el contacto con la población estudiantil, que además está experimentando situaciones importantes de trauma, situaciones del ambiente laboral, desempleo, agua y saneamiento, el acceso al agua, servicios de atención en salud, vivienda. ¿Qué tanto estamos pudiendo ir o no ir a un EVAIS cuando lo necesitamos? ¿Qué tanto está funcionando la atención desde los EVAIS por llamada telefónica? ¿Cómo estamos en términos de condiciones socioeconómicas, culturales, medioambientales? Y en un año como este, donde de pronto todo se junta, y el panorama no parece muy alentador en muchas ocasiones. Y esta es una cita de 1999, donde desde el Instituto de Medicina en Estados Unidos dicen, en un contexto muy diferente al nuestro, pero lo retomo porque creo que tiene valor, que los determinantes de la salud van más allá de la capacidad de manejo por parte de una sola persona practicante o de una sola disciplina. Debemos colaborar para sobrevivir como disciplinas y profesionales, procurando ayudar a nuestras comunidades y ayudarnos entre nosotros. Y cuando habla acerca de que debemos colaborar para sobrevivir, no es hipérbole, no es exageración. Es lo que está en la línea, nuestra supervivencia. Y sabemos que la salud mental, los trastornos en la salud mental son la epidemia que ya estamos enfrentando y son la sombra post-pandemia que va a ser longeva y con la que tenemos que continuar lidiando. Esta lámina la tomé de la doctora Gina Abrams, especialista en salud pública. Ella es profesora mía y me ha permitido usarla, aunque le hice algunas modificaciones. Y ella menciona acerca de qué tanto estamos involucrando a miembros de la comunidad en salud mental. Y por comunidad entendemos a todo grupo de personas que comparten un interés o un trabajo común.
Podemos hablar de una comunidad de aprendizaje cuando hablamos de la profesora con sus estudiantes, la comunidad familia, la comunidad del barrio, y ahí hablamos de lo que tiene que ver con seguridad, con salud en los diferentes distritos en los que vivimos, la comunidad gremial, profesionales, comunidades interdisciplinarias con un objetivo académico o investigativo. Pero ¿qué tanto estamos involucrando a las personas más directamente afectadas cuando queremos abordar algo que les afecta? Valga la redundancia. Y entonces ella menciona, con base en este artículo, que aquí está la fuente, que hay una diferencia entre los abordajes desde una salud comunitaria o desde una salud poblacional, y que no es lo mismo. Donde entendemos una salud comunitaria cuando trabajamos con las personas, o más bien generamos espacios para que las soluciones salgan desde las personas. ¿Cómo es eso? Enfatizamos los esfuerzos colectivos que ya existen. Por poner un ejemplo, y David va a compartir el día de hoy. Los miembros de la comunidad son empoderados colectivamente para que aborden las vulnerabilidades autoidentificadas, es decir, ¿qué nos están diciendo papás y mamás que ven en sus hijos e hijas? ¿Qué estoy experimentando yo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Las intervenciones surgen de la comunidad misma, que es la que tiene esa sabiduría contextual, y se abren espacios colaborativos e intersectoriales, mientras que un abordaje de salud poblacional es cuando los expertos o expertócratas llegamos y le hacemos las cosas a las personas o por las personas para que tengan más salud mental. Entonces los abordajes están motivados por resultados, para manejar la salud de un grupo específico o de individuos, para monitorear indicadores del estado de la salud, y las intervenciones tienden a ser dirigidas por organizaciones y personas que están fuera del grupo meta. Y lo que la experiencia nos ha enseñado es que estos abordajes no son sostenibles. Cada vez más tenemos que ir recuperando que las soluciones sostenibles y efectivas en el tiempo son las que se trabajan con y desde las mismas comunidades. Y ahí tenemos que hacernos preguntas importantes de cuáles son las conversaciones que tenemos que seguir teniendo o comenzar a tener para llegar a las personas que más necesitan apoyo. Porque no somos comunidades sanas. Inclusive las personas que trabajamos con comunidades o con grupos que apoyamos la salud mental, a veces nos parecemos al esqueleto de la pantalla. Margaret Mead decía, nunca dudes que un grupo reflexivo y crítico de ciudadanos y ciudadanas puede cambiar el mundo. Sin duda es lo único que alguna vez lo ha hecho. Cierro la cita. Eso decía Margaret Mead. Sin embargo, ¿somos realmente personas reflexivas, conscientes, fuertes? A mí la imagen me interpela mucho porque yo veo el número de tazas de café y bueno, yo a veces tengo varias puestas en el escritorio. Hay una reflexión que decía que a Margaret Mead le faltó decir ciudadanos reflexivos, críticos y organizados. A veces no sabemos cómo organizarnos. ¿Cómo nos organizamos desde el distanciamiento solidario? ¿Cómo nos organizamos desde la virtualidad? Y cuando la virtualidad no está disponible, pues desde la comunicación a distancia. Porque las mismas comunidades a veces no somos sanas. Entonces, ya para ir terminando, tenemos que practicar lo que predicamos. Y para eso las comunidades tenemos que buscar ser comunidades participativas, que alientan el descanso. Sabemos que las personas que no duermen tienen efectos significativos en su sistema inmune. ¿Y eso qué va a significar ante un posible contagio de COVID-19? Somos personas que nos actualizamos, que nos educamos, que nos exponemos a puntos de vista diferentes, que tenemos espacios para la creatividad, para la reflexión, para la autocrítica. Y este tipo de espacios comunitarios, ¿cómo hacerlos en tiempos de distanciamiento? Es una pregunta difícil, pero que no podemos dejarla de hacer, porque tenemos que enfrentar la polarización cada vez más extrema que estamos enfrentando y que además nos hace sentir más aislados. Y el aislamiento está siendo un agravante terrible en lo que son los trastornos del estado de ánimo que estamos pudiendo ver. Así que termino con que abordar la salud mental en tiempos como estos tiene que ver con desestigmatizar que no estamos bien y desestigmatizar los trastornos mentales y poder tener espacios en que podamos decir, a mí también me ha pasado, yo también he estado deprimida, también he tenido insomnio, también estoy con obsesiones y con conductas compulsivas, de pronto a veces nos hacen falta los términos o las palabras, también estoy ansiosa.
el impacto de un trastorno psicológico no afecta a una persona sola. Hay un grupo familiar y de seres queridos que está viviendo ese trastorno también, y eso necesita visibilizarse. De las fundaciones más poderosas que yo he visto que atienden situaciones de sufrimiento y de dolor por trastornos de salud mental son fundaciones que han sido iniciadas y llevadas adelante por las familias de la persona que está sufriendo un trastorno. Del artículo que les mencioné, ellos mencionan cómo cuando a uno se le quiebra un hueso, uno siente mucho dolor, pero de pronto tomamos aspirinas para el dolor, pero no reparamos el hueso. Con el tema de la salud mental es lo mismo. Tenemos que aliviar el sufrimiento y existen abordajes terapéuticos y farmacológicos que pueden ayudar, pero tenemos que reparar el hueso y para eso tenemos que cuestionar nuestros sistemas comunitarios y reconocer nuestros roles de cuidado también. Nos agotamos tremendamente porque además de trabajar y de estudiar, cuidamos hijos, cuidamos papás, cuidamos adultos mayores, cuidamos seres queridos con discapacidad. Y hemos pensado que esos roles de cuidado son cosas que uno tiene que hacer como escondidas. Y es una gran falla de nuestra sociedad. Y tenemos que resistir a la desesperanza, cultivando un sentido de pertenencia, de autoeficacia personal y compartida de que sí podemos hacer algo. En el momento que recuperamos esa sensación de que podemos hacer algo, es donde podemos recuperar esa capacidad para responder a tiempos en los que no hay respuestas prefabricadas, porque tiempos como estos no han existido nunca. Bien, con eso cierro mi participación y les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir pantalla y cederle la palabra a mi compañera Mariana. Muchas gracias a la profesora Claire por sus valiosos aportes. A continuación, tendremos la presentación de la profesora Dunia Flores Santamaría, quien es licenciada en Psicología con posgrado en Psicoterapia de Familia. Su experiencia profesional la ha desarrollado en instituciones gubernamentales encargadas de la protección de niñez y adolescencia, también en el Instituto para el Matrimonio y la Familia. Es asesora del Sistema Educativo Nacional en temas de burnout, manejo de estrés y ansiedad. Es fundadora del Centro de Estudios y Atención para la Adopción y es actual presidenta de este centro. Es docente de la sección de Psicopedagogía de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Es coordinadora también del área de Desarrollo Humano de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y coordinadora de los programas de posgrado en Psicología. Entre los principales temas de trabajo se encuentra la adolescencia en sus diversas dimensiones y vulnerabilidades, como por ejemplo el suicidio, aspectos relacionados con la adopción y familia, así como también procesos de manejo de estrés, ansiedad y burnout. Entonces le damos la palabra a la profesora Dunia. Muy bien, muy buenas tardes. Es un gusto realmente compartir con ustedes y ser parte de este esfuerzo que está realizando la Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación y Biblioteca. Y creo que son espacios sumamente interesantes y que aportan muchísimo a la población en general. Estuvimos conversando hace un ratito acerca de cómo este proceso de cambio en la virtualidad que nos ha hecho a todos ajustarnos y ser flexibles y aprender mucho, de pronto también podemos visualizarlo como una oportunidad para incrementar redes de apoyo, un poco retomando lo que planteaba Claire, y llegar a más personas. Tal vez este tipo de actividades en otros momentos presenciales se dificultan para compartirlos o por la asistencia presencial, y esperamos que este ratito que vamos a tomar pues les sirva y puedan ser visualizados ya sea en este momento o posteriormente. Entrando un poco, siguiendo en la línea que planteaba Claire, voy a entrar específicamente a lo que es el tema del autocuidado y este enunciado que está ahí que nos plantea el autocuidado no es un lujo, es una prioridad. Me parece sumamente importante reflexionarlo porque en algún momento se consideraba o se relacionaba la palabra autocuidado básicamente con aspectos de estética, de belleza, de spa, de cuidados, básicamente en esta línea. Y en algunos casos también se pensaba en la salud específicamente física, a nivel de
cuidarse para prevenir algún tipo de enfermedad. En este momento, el concepto de autocuidado es mucho más que esto. No está referido únicamente a la estética, al spa, a la belleza o a la salud física, sino que realmente es una prioridad que nos acompaña cotidianamente y que es una responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros. Si quieres, Mariana, continuamos. El autocuidado, según la Organización Mundial de la Salud, nos lo plantea como acciones preventivas para mantenerse en un buen estado. Y creo que esto es lo que vamos a ir desglosando para valorar qué es una acción preventiva y qué es un buen estado. Esto podría tener múltiples perspectivas. Acciones preventivas dependiendo, repito, de lo que consideramos que es el autocuidado. ¿Qué podríamos hacer antes de perder el buen estado? ¿Y qué significa estar en ese buen estado? El buen estado incluye en el ser humano todas las áreas que le competen. Por ejemplo, el aspecto físico, sí, claro, el aspecto emocional, el aspecto sexual, el aspecto social, el aspecto espiritual. Entonces tenemos una tarea que tiene diversas aristas y que nos lleva entonces a visualizar que tendríamos que tomar el encadenamiento de todas estas áreas como una tarea común, cotidiana, individual, pero también colectiva. Podemos pasar. Puede definirse entonces cómo es actitud y aptitud para realizar de una manera voluntaria y sistemática actividades dirigidas para conservar la salud y prevenir las enfermedades. Pero también es adaptar un estilo de vida más adecuado para aumentar ese bienestar. Veamos que aquí señalamos estas palabras actitud y aptitud, ¿verdad? Yo tengo que tener una disposición y una disposición voluntaria, ¿verdad? Porque de pronto también el tema del autocuidado, como algunos conceptos que se han desarrollado a nivel social, de pronto toman un camino como casi que obligatorio, ¿verdad? Para poder pensar que estamos en la línea del autocuidado, nos obligamos a realizar una serie de tareas o de actividades que prácticamente se vuelven acartonadas en nuestra vida y que realmente no las estamos interiorizando, no las estamos haciendo parte de nuestra ideología de vida, sino que las estamos visualizando como un check que tenemos que cubrir para sentir que estamos alcanzando una meta. María del Pilar Escobar, Zoila Rosa Franco y Jorge Alberto Duque nos decían en el 2011 que el autocuidado es un acto de vida que permite a cada uno convertirse en sujeto de sus propias acciones. Es un proceso voluntario de la persona para consigo misma. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque de pronto nos interpela una responsabilidad con nosotros mismos, ¿verdad? Es ser sujetos de nuestras propias acciones. Es cierto que nosotros vivimos en un contexto, es cierto que vivimos en una comunidad, es cierto que vivimos en una familia, pero requerimos también de un proceso de voluntad personal y de conciencia, y una conciencia también crítica para poder romper este proceso de robotización de alguna manera que muchas veces nos lleva al camino de alejarnos de este proceso de salud mental. Entonces se requiere un compromiso, se requieren acciones para poder empezar a romper este encadenamiento. Debe ser una filosofía de vida, una responsabilidad íntimamente ligada con lo cotidiano y las experiencias vividas por las personas. Entonces no se trata de ir a comprar autocuidado. Yo no tendría que desplazarme a un lugar para invertir incluso económicamente para decir voy a ir a trabajar un espacio, un ratito o una actividad de autocuidado. Necesariamente no implica este camino, ¿verdad? Yo podría pensar en el autocuidado
desde la forma en que me miro al espejo, desde la forma en que hablo conmigo, en que me escucho, en que me siento, en que proyecto mis cosas o mis necesidades, desde ese lugar básico, inmediato y cotidiano, yo podría empezar a hacer esa transformación. Es una práctica social que implica intercambios y relaciones interindividuales, familiares y comunales. Esa práctica social implica, como bien lo planteaba Claire, toda esta red que en alguna medida nos recuerda a veces sociedades, ¿verdad? En las cuales, por ejemplo, el trueque se vuelve fundamental, ¿verdad? Que es algo que casi se despertó en este proceso de la COVID. Vimos muchas personas generando procesos de emprendedurismo que no necesariamente, pues que estaban desempolvándolos en realidad. Las personas con ciertas habilidades, destrezas, empezaron a emprender, empezaron a descubrir, a crear y empezaron a intercambiar. Por ejemplo, tengo una experiencia cercana en la comunidad donde yo vivo, ¿verdad? Donde las personas idearon hacer un chat y poder intercambiar entre sí cualquier artículo de necesidad, ya sea alimenticia, de vestido, que se pudiera fabricar o hacer en las manos de los vecinos. Y en los momentos en donde se estuvo más bajo el amparo del hogar por el tema de la cuarentena, entre los vecinos se lograban abastecer ciertas cosas que no implicaban salir y tener un proceso de riesgo de contagio. Entonces fue una experiencia muy linda, ¿verdad? Se empezó a ver un entretejido y realmente fueron 3 comunidades las que se unieron en este proceso, que dura todavía. Y creo que hubo más experiencias al respecto. Entonces es un proceso, para mi gusto, de intercambio, ¿verdad? Un intercambio muy valioso que rescata lo humano, que rescata lo comunitario y que rescata lo afectivo, que rescata el autocuidado y el cuidado de los demás. El Child Mind Institute, Brad Jacobson, nos da una serie de pasos que nosotros podríamos tener en consideración, ¿verdad? Que son para procesos de autocuidado en general, pero que de igual manera en este momento que estamos enfrentando esta situación de la pandemia, podríamos subir el volumen y ponerle más atención y tratar de revisar en nuestra vida personal de qué manera estamos abordando estos distintos elementos. Vamos a ver del primero. Por ejemplo, se nos plantea, ¿verdad?, que tenemos que buscar tiempo para nosotros. ¿Esto qué significa? Nosotros no nos damos cuenta que en la vida cotidiana, a pesar de que tenemos tareas, ajetreos y cosas que hacer, nosotros tenemos un ratito de tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros nos desplazamos al trabajo, en ocasiones vamos solos en el bus, en el carro, en un taxi, caminando, y ese espacio en que vamos solos lo vamos empleando en diversas cosas. Podemos ir pensando, podemos ir haciendo una lista de actividades que tenemos para el día, podemos hacer una llamada telefónica, podemos hacer una serie de actividades en ese espacio entre que me desplazo de mi casa o mi lugar de habitación hacia el trabajo, ¿verdad? Entonces, podría ser también cuando pasamos tiempo solos en la casa, ¿verdad? De pronto no ha llegado la familia, si vivimos con otras personas y estamos ese ratito ahí. Organizándonos, tal vez, no sé, algunas personas haciendo algún tipo de labor doméstica, cocinando o alistando tareas para el día siguiente. Y en ese espacio, cuando no ha llegado las personas a la casa, pues la persona se encuentra sola y puede tener ese espacio recreativo. El poder intercambiar algún tipo de comentario con personas no conocidas, cuando nos desplazamos en la calle, cuando vamos a un supermercado, a una tienda, en algún momento saludamos a alguna persona o compartimos, intercambiamos información sobre algún producto. Si nosotros nos ponemos a pensar en esos detalles, en este momento y sobre todo en los momentos en que estuvimos más dentro del hogar,
Definitivamente estos espacios se vieron muy limitados. Definitivamente no tuvimos el tiempo de caminar, incluso a solearnos en el traslado de la casa al trabajo. Esos espacios se vieron limitados, muy limitados. Entonces, de pronto podría ser que las personas, algunas tomaran conciencia y empezaran a forzar, en el buen sentido, estos espacios. Voy a sentarme, voy a tomar una sillita y sentarme afuera de la casa, ¿verdad? Para ver pasar gente con las medidas de seguridad del caso. Algunas personas decían, yo voy a ir al patio en mi casa y voy a tomar el sol ahí un ratito antes de iniciar el trabajo. Otras personas, pues de alguna manera caminaban, pero básicamente era un espacio creado porque no era ese espacio espontáneo que se daba en la vida cotidiana. Entonces, también pensemos en personas que dentro de la casa lograban establecer este espacio, ¿verdad? Como, bueno, el tomar conciencia de que realmente, pues, bañarse era un tiempo para sí, que tal vez en otro momento, pues, muchas veces las personas dicen, bueno, yo cuando me di cuenta, tomé conciencia, estaba vistiéndome, pero yo no sé qué pasó entre que me levanté, entré al baño, me quité la ropa, me enjaboné, me duché y salí. Esa parte no la recuerdo. Yo recuerdo cuando ya me estaba vistiendo. Muchas veces en esos espacios, a veces elevamos la potencia de un problema, ¿verdad? Empezamos a pensar y pensar y pensar y hacemos las cosas en automático. Pareciera que estas actividades de pronto empezaron a cobrar gran importancia, ¿verdad? Yo oía a un grupo de adolescentes conversando y planteaban que ellos estaban esperando que los padres les dijeran, vamos a ir a hacer un mandado para ellos ponerse la camiseta que les gustaba, porque resulta que definitivamente, por ahí había un chiste que decía que la ropa misma reclamaba que la tenían guardada y que no la usaban, ¿verdad? Entonces, básicamente es reajustarse y empezar a pensar, bueno, ¿dónde está el tiempo para mí? ¿Dónde quedó ese tiempo para mí? Además de que se empezaron a asumir una serie de tareas y labores y la gente empezó a decir, este trabajo virtual de pronto se convirtió en un horario prolongado de trabajo. La gente pensaba, ok, estoy en la casa, tengo disposición de estar ahí, y voy a trabajar, y resulta que les daban muchas más horas de tiempo trabajando que en su tiempo normal de trabajo, ¿verdad? Entonces costó empezar a adecuarse, a poner límites, y costó valorar cuál era el espacio de familia, de alimentación, de descanso y de trabajo. Parecía que el tiempo transcurría indiscriminadamente entre las distintas actividades. Fue una necesidad empezar a buscar ese tiempo que se nos quedó perdido para nosotros mismos. Podemos pasar a la siguiente. Por otro lado, también priorizar las opciones saludables, ¿verdad? La falta de estructura nos afecta, ¿verdad? Todos pensamos que algunas personas están más o menos estructuradas, ¿verdad? Digamos, en las cosas que realizan. Sin embargo, este tiempo nos desestructuró, ¿verdad? Porque había una normalidad a la que estábamos acostumbrados. Y si se nos dificultaba la estructura de por sí, esto nos multiplicó esa desorganización. Y esa desorganización nos lleva a pensar, bueno, a largo plazo, ¿para dónde vamos? ¿Y cuál es nuestro objetivo en la vida, en este nuevo proceso? ¿Y cuál es mi objetivo en el día? Básicamente, entonces, se necesita empezar a crear prioridades, y a veces no aprendemos a crear esas prioridades, ¿verdad? Nos cuesta a veces decir que no, nos cuesta a veces decir, bueno, esto va primero y esto va después, nos cuesta organizar los horarios, ¿verdad? E incluso irrumpimos las necesidades básicas como la alimentación y el sueño, que son fundamentales, ¿verdad? Entonces es importante pensar, bueno, tenemos que abrirle un espacio saludable hasta en lo que comemos, hasta el espacio del sueño, ¿verdad? Tenemos que respetarlo. Las redes sociales, yo diría, estallaban, ¿verdad? Casi que era el único entretenimiento, y el único entretenimiento a cualquier hora del día, lo cual hacía que vivamos en
en un estado de alerta permanente, ¿verdad? Tratando de ver qué nuevas informaciones habían o tratando de ver una película, una serie o qué noticias. Entonces, también empezó a generarse un proceso de sedentarismo, ¿verdad? De poca actividad física, ya no caminamos, ya no subimos las escaleras del edificio donde trabajamos, de pronto si salimos ya no tomamos un ascensor porque el ascensor contagia, pero ahora ya parece que hay un poco más de apertura, entonces vamos a volver a usar el ascensor, entonces empezó a generarse un desbalance entre todo este proceso que es necesario para cuidar nuestra salud. También otras personas podrían sentirse presionadas, ¿verdad? Personas que estaban acostumbradas a hacer una rutina de ejercicio físico fuerte, de pronto no estamos entrenando, ¿verdad? No estamos entrenando, cerraron los gimnasios, ¿qué vamos a hacer, verdad? Porque parecía que el autocuidado se refería específicamente a hacer entrenamientos, ¿verdad? Y sí, tenemos que empezar a hacer esa resignificación, tenemos que empezar a ver cuáles son las opciones saludables que tenemos para nuestra vida con los recursos con los que contamos. Pasemos a la siguiente. Muy importante ser realista, ¿verdad? A veces somos exigentes y pensamos, bueno, vamos a ponernos una lista de prioridades para el día. Eso me puede enfocar, eso me puede organizar. Pero si algo se nos sale de control, si algo no lo podemos terminar, si algo, no sé, se fue el internet, se fue la luz y lo teníamos programado, podríamos convertirlo en un proceso de frustración, incluso de ansiedad, ¿verdad? Muy importantes, porque lo poco que tenemos controlado en este momento no nos está funcionando, ¿verdad? A veces hay personas que han comentado, yo estaba haciendo una lista, yo estaba poniendo de mi parte para poder bajar este nivel de ansiedad, para sentir, dejar de sentir esta incertidumbre, sin embargo no me funcionó. Entonces hay cosas pequeñas, ¿verdad? Como evitar llegar al nivel de el agotamiento, como practicar el perdón y la autocompasión con uno mismo, ¿verdad? El no llegar al punto de culparnos y de castigarnos y a veces latigarnos, ¿verdad? En este proceso se requiere ser sumamente flexible, ¿verdad? El poder decir, está bien, lo intenté de esta manera, no se pudo, lo intentaré de esta otra. Y también recordar que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Cuando sentimos que llegamos a un punto donde nos bloqueamos, es importante tomar distancia, tomar un respiro, y volver a tratar de ver con una mirada más clara por dónde puedo volver a comenzar. Esto implica también hasta la forma en que yo me hablo, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos calificativos negativos, nos ponemos calificativos que nos embargan, ¿verdad? De unas palabras bastante negativas, y esto no hace más que bloquear todo este proceso de creatividad que podemos tener frente a una situación nueva. Pasemos a la siguiente. Establecer límites. Bueno, la ansiedad en este momento es algo que ha incrementado, ya lo han hablado estadísticamente. Y también otra cosa que puede ocurrir es que podemos absorber los temores y las angustias de otras personas, personas que nos rodean, los mismos familiares que conviven con nosotros, amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Podemos estar generando una cadena exponencial de comentarios que nos van a llevar a sentirnos ya no solo ansiosos, sino muy angustiados. Y es importante aprender a tomar distancia y poner límites, ¿verdad? Personas que tienen la costumbre de enviar mensajes, no sé, las últimas estadísticas, las últimas, ¿verdad? Sobre el COVID, por ejemplo, las últimas estadísticas que hay, ¿verdad? Y los gráficos de una organización, de otra organización. Sabemos que hay personas que no necesariamente se buscan fuentes oficiales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante pensar cómo
podemos tomar distancia de estas cosas. A veces nos angustian, si sabemos que nos angustian las noticias, tratemos de informarnos de una manera responsable de lo que es necesario conocer para nuestra vida cotidiana, pero no nos bombardemos con noticias pasando de un canal a otro para ver y comparar los comentarios. Y también a veces hay personas también que han estado en procesos, entrado en procesos de crisis y empiezan a llamar, ¿verdad? Pero cuando se trata de abordar a la persona y hacerle recomendaciones, a veces la persona pues prácticamente se le dificulta escuchar porque está muy angustiada. Entonces nuevamente busca ayuda, Entonces buscar cómo canalizar, ¿verdad? Estos pedidos de ayuda de una manera responsable y también a nivel profesional, ¿verdad? Para no hacernos cargo de situaciones que a la de menos no tenemos la suficiente energía o conocimiento para poder abordar. Por ahí se hablaba de apagar el botón de no molestar, ¿verdad? De encender, perdón, el botón de no molestar. Darse ese permiso sin culpa en algunos momentos y cuando nos sentamos mejor, poder establecer la conexión con las personas que en algún momento hemos tomado cierta distancia. Si quieres pasamos a la siguiente. También pensar, ¿verdad? Volverse a conectar con las cosas que se disfrutan. A veces en la vida hemos dejado cosas sin hacer porque no tenemos tiempo y este es el momento. Yo escuché muchas personas que decían, bueno, no había podido hacer un acomodo como en tanto tiempo, ¿verdad? No había acomodado las pertenencias como en tanto tiempo. Otras personas optaron por escribir, ¿verdad? Sobre esta situación, por llevar un diario, una bitácora de cómo se sentían, de cómo se vivía este proceso. Otras personas optaron por no enterarse y dedicarse a estar con sus mascotas, ¿verdad? Otras personas a hacer estiramientos en la casa, en los rompecabezas han sido interesante, ¿verdad? Han vuelto otra vez a hacer un factor, digamos, que enfoca, que concentra y a la vez distrae de la situación de ansiedad o de angustia que estamos viviendo. Entonces, es importante retomar. Cada quien tendrá aspectos importantes en su vida o interesantes, cosas inconclusas que podría resolver de tal manera que en la medida en que podamos irnos integrando poco a poco a esta cotidianidad nueva, podamos de pronto decir, venimos con la maleta más liviana, venimos con menos cosas, porque aprovechamos este tiempo que fue de incertidumbre, de temor y a veces hasta de mucho dolor, pero lo aprovechamos para procesar, para elaborar y para sacar de nuestra maleta algunas cosas que nos pesaban demasiado. Podemos pasar a la siguiente. Nosotros somos responsables de nuestro propio bienestar. Y se extiende más allá de lo individual. Recordemos que incluimos en esto a nuestra familia y nuestra comunidad. Por lo tanto, las decisiones informadas son fundamentales. Pasemos a la siguiente. ¿Qué no es autocuidado? No es autocuidado obligarnos a hacer algo que no disfrutamos. No es autocuidado si nos sentimos recargados en lugar de descargados. Tampoco pensar solo en nosotros mismos. Tampoco estar esperando qué piensan los demás de lo que estoy haciendo o de cómo soy. Y menos de que estemos siempre esperando la aprobación, ¿verdad? Es importante pensar qué es lo que me hace sentir bien en el cuerpo, en la mente, en el corazón y en el alma que yo tengo. Estamos hablando de todas las áreas. Pasemos. Entonces, hay que referirse, como les decía al principio, a un encadenamiento del autocuidado emocional, del autocuidado físico, del intelectual, del espiritual y del social. El intelectual, ya Claire nos dio ahí una idea de, bueno, podemos trabajar, por ejemplo, retomando espacios de lectura, ¿verdad? Una lectura edificante para nuestra vida, una lectura recreativa también, una lectura formativa también. En el aspecto físico, muchísimas opciones, tal vez las más conocidas. En el aspecto emocional, darnos chance para conocer nuestras emociones, lo que sentimos, por qué lo sentimos, de dónde vendrá este sentimiento o esta emoción.
y tratar de poner en las cajitas respectivas las emociones respectivas. El autocuidado social. ¿De qué manera nos vinculamos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Con quién nos vinculamos? ¿Cuál es nuestra contribución en la comunidad? Y también en qué momentos tengo la necesidad de pedir ayuda y tengo el permiso de hacerlo. Pasemos. Recuerde que ser amable con usted mismo le ayudará a mantener la calma y también la energía que se necesita para enfrentar todo esto desconocido que cada día vamos viendo que nos enfrenta a un nuevo reto. Tenemos una fantasía de control. Nosotros pensamos que sí conocemos lo que ocurre mañana. Todos sabemos que eso no es tan real, independientemente de la pandemia, ¿verdad? No sabemos exactamente qué ocurrirá mañana, independientemente de la pandemia. Hoy en día, esta sensación se perdió, ¿verdad? Esta sensación de un pseudo control. Entonces es importante mantener esa calma, esa energía que nos ayude a ser visionarios, que nos ayude a enfocar y dar pasos seguros de crecimiento personal, y este crecimiento personal proyectarlo a lo que es el crecimiento social. Entonces, el autocuidado es un hábito y una cultura de por vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Dunia por estos valiosos consejos que nos ha brindado también. Seguidamente, daremos inicio a la presentación de la Asociación de Estudiantes de Orientación. Elizabeth Macís Narváez es estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación y graduada del bachillerato en esta misma carrera por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es fiscal del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación y representante estudiantil ante el Consejo Asesor de Facultad. Se desempeñó como representante estudiantil ante la Escuela de Orientación y Educación Especial durante el periodo 2019-2020. Ha coordinado con la Asociación de Estudiantes de Orientación y la dirección de la escuela la creación y ejecución del proyecto Orientación en tiempos de cuarentena. Por su parte, David Gómez Díaz es estudiante de la carrera de orientación en la Universidad de Costa Rica. Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Orientación durante el periodo 2018-2019 y reelecto para el periodo 2019-2020. Es fiscal adjunto del Consejo de Estudiantes de Educación durante el periodo 2020-2021. Actualmente se desempeña como asistente en la Escuela de Orientación y Educación Especial en el proyecto de investigación de Oracle y en el posgrado de Gerontología. Ha desarrollado múltiples voluntariados en distintas organizaciones y es coordinador de logística del proyecto Orientación en tiempos de cuarentena. Adelante. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nuestra exposición se titula No dejemos de hablar entre iguales. La compañera Elizabeth y yo les estaremos comentando un poco sobre lo que fue la experiencia del proyecto Orientación en tiempos de cuarentena y algunas reflexiones que hemos desarrollado a partir de esto. Para contextualizar un poco el proyecto, en marzo se inician las clases dentro de la UCR. Ya para la primera semana habían bastantes limitaciones, algunas clases se cancelaban porque hubieron unos recortes de agua, y para la semana 2 ya se da la completa y total pausa del curso lectivo. A raíz de esto, diferentes sectores estudiantiles pretenden movilizar el sector estudiantil con diferentes propuestas, diferentes temáticas en pro de los mismos, y la Asociación de Estudiantes de Orientación, con el acrónimo de ASEORI, busca favorecer el bienestar del estudiantado en una situación que no tiene precedentes, una situación que les ha afectado completamente, y busca realizar esto mediante la proposición de un proyecto o un programa de acompañamiento de estudiantes de la carrera para cualquier persona que lo requiera de la universidad. Entonces, en el proyecto recibimos 116 solicitudes de 56 carreras distintas, y se recibieron solicitudes y se atendieron personas de todas las sedes y recintos de la universidad. El formulario se tiene que cerrar al llegar a este número de solicitudes porque no podíamos dar más abasto de este número, y se buscaba que
las personas estudiantes de la carrera de orientación, quienes tienen insumos profesionales, insumos técnicos, herramientas y estrategias, que son los expertos en este caso de ayuda, buscaran y lograran acompañar a personas iguales que son los expertos en sus propias vidas, que son las únicas personas que pueden decir cómo es que se están sintiendo realmente, cómo están pensando, qué es lo que está pasando en sus vidas. Entonces busca realizar este contacto entre estudiantes y estudiantes, valga la redundancia, para generar un espacio de escucha, un espacio de acompañamiento, un espacio de calidez entre iguales. Dicha igualdad es la que facilita todo este proceso empático de ayuda y de comprensión para facilitar el cambio y la adaptación a la nueva realidad. Es a raíz de dicha experiencia que queremos comentarles distintas reflexiones y distintas anécdotas que hemos logrado encontrar. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto, de verdad, poder compartir este espacio con las personas acá presentes y los que nos están viendo también por redes. Como estaba mencionando el compañero David, esto fue una iniciativa que surgió desde la Asociación de Estudiantes, pero hoy en este espacio queremos enfocarnos un poco más en conversar sobre algunas de las experiencias que nosotros rescatamos de este proyecto que realizamos. Entonces, uno de los primeros puntos es el impacto de hablar entre iguales, esa importancia de hablar entre iguales, porque definitivamente esta experiencia lo que nos enseñó y literalmente nos resaltó fue la importancia de contar con momentos, lugares, personas con las que pudiésemos comunicarnos, hablar y expresar qué pensábamos, qué sentíamos. Pero bueno, para entender un poco a qué nos referimos nosotros con esto de hablar entre iguales y por qué es importante, a lo largo del proyecto nosotros lo entendimos como el hablar entre iguales, como tener la oportunidad de tener una persona que estaba viviendo una misma situación, una experiencia similar en el sentido de que éramos estudiantes, de que estábamos enfrentando el proceso de llevar clases virtuales, de aprender, incluso nosotros que somos nativos digitales, de aprender a utilizar diferentes herramientas, de aprender a regularnos y ver cómo hacemos nosotros ahora que tenemos una mayor responsabilidad de nuestro propio proceso de aprendizaje, etc. Entonces, entendemos a una persona igual como esa persona que nos puede entender de una u otra forma sobre lo que estamos viviendo. Y esto es importante porque muchas veces el sentirnos escuchados, el sentirnos valorados, el que alguien diga, sí, a mí me pasó eso, nos hace sentirnos bien, nos hace sentir que no estamos solos y solas y que realmente lo que vivimos no nos pasa única y exclusivamente a nosotros, sino que es algo que estamos experimentando todas y todos. Y yo creo que hay un aporte muy valioso que mencionó la profesora Claire, es precisamente eso. No estamos bien, nadie está bien, pero podemos hacer cosas para tratar de ir adaptándonos y superando un poco esta situación. Entonces, una de las cosas que nosotras y nosotros queríamos resaltar es precisamente el buscar hacer espacios de escucha. Y no precisamente o no obligatoriamente yo requiero de que hablar con un profesional en salud mental para sobrellevar lo que estoy viviendo, sino de abrir espacios para yo hablar con mis compañeros de la U, reunirme, una reunión por Zoom, para conversar, mira, me pasó esto en el curso, o me enojé, o me pasó esto, no terminé la tarea, lo que sea. Esos espacios son muy importantes. Y si bien yo creo que esto de la virtualidad nos ha llevado a tener un distanciamiento físico, eso no quiere decir que tengamos que alejarnos de forma emocional. Y si bien hay cosas que extrañamos, el saludarnos de beso, el darnos un abrazo, etcétera, no quiere decir que el perder esas caricias físicas que teníamos, tengamos que perder también las caricias que nos podemos dar. Y yo creo que aquí es importante aclarar que una caricia no es algo físico siempre. No es necesario que yo, lo que generalmente entendemos como una caricia de hacernos así, sino de poder decir algo positivo o hacer un comentario de, hey, mira, qué bueno verte, qué bueno escucharte, etcétera. O sea, aprender también en estos espacios virtuales a darnos caricias afectivas, caricias desde lo emocional. Entonces, aprovechar realmente hablar entre iguales
como un momento para compartir, como un momento para identificarnos y un momento de también expresar. Y yo creo que esto es importante que lo hagamos no solo nosotros como estudiantes, sino todas las personas en general, que a veces uno está haciendo un trabajo y uno ya no quiere avanzar porque ya está cansado o lo que sea, y mira, hacer una llamada por Zoom y estar conversando mientras estás avanzando. Cosas por el estilo. Yo creo que algo que nos ha pasado mucho, que nos ha impactado mucho, es que nos hemos acostumbrado de una u otra forma a utilizar las plataformas de herramientas virtuales, por ejemplo esta reunión, como espacios muy formales o específicamente para tratar asuntos académicos o laborales. Y también yo creo que hay que recordar que estas plataformas nos pueden permitir hablar, acercarnos, conversar sobre lo que estamos viviendo, qué pensamos, qué sentimos. Entonces yo creo que también ahí es muy valioso lo que nos han comentado tanto la profesora Claire como la profesora Dunia, de cómo, de todo lo que podemos hacer para cuidarnos y para tomar conciencia de protegernos a nosotras y nosotros mismos, de aceptar que la situación es compleja y de lo que podemos hacer para salir adelante, para sobrellevar la situación. Y creo, y ahí quisiera retomar una frase que mencionó la profe Claire cuando mencionaba que el tema de la salud mental no es una tarea individual, y yo creo también que si bien no es una tarea individual, implica una responsabilidad personal. Esa responsabilidad de autocuidarme, de sacar los espacios, de decir, mira, voy a llamar a mi compañera, a mi compañero y vamos a conversar. Y a raíz de eso también nos dimos cuenta de una segunda idea que queremos compartirles, que es precisamente una especie de círculo, diría yo, que se ha generado entre la culpa, el descanso y esta idea de quiero adelantar trabajo. ¿Y por qué lo menciono? Porque, bueno, al menos como experiencia personal con las personas que yo tuve la oportunidad de conversar en el proyecto, muchas veces me decían, ok, yo estoy cansada, ya no quiero hacer nada, tengo muchos trabajos, etcétera, etcétera, pero no puedo avanzar tampoco. Y si descanso porque necesito descansar, porque ya no estoy avanzando, me siento culpable porque el momento en el que podría, en ese rato en el que estoy descansando, pues no estoy avanzando. O logran terminar una actividad y dicen, uy, si le pongo hoy bastante, entonces adelanto trabajo y ya me puedo tomar todo el fin de semana libre. Y resulta que aparece una nueva tarea, una nueva asignación, un nuevo pedido, un nuevo trabajo, y ese adelantar trabajo no se dio. Y entonces no sacamos ni el momento para descansar, ni el momento para tomar el espacio para nosotras y nosotros mismos, pero tampoco sacamos un espacio donde realmente seamos eficientes en lo que estamos haciendo. Y esto lo mencionamos porque realmente yo creo que es importante que tratemos de tomar conciencia de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yo creo que, y esto realmente me sorprendió en algún momento, que mucha gente decía, yo me siento culpable de ir a descansar. A mí me genera una sensación de, es que yo no debería estar durmiendo porque tengo un montón de trabajo pendiente. Yo no debería sacar el espacio para ir a comer con mi familia porque en lo que estoy comiendo bien puedo ver un video que es una tarea. Y entonces estamos mezclando todas las áreas, estamos perdiendo de una u otra forma esos microespacios que mencionaba la profesora Dunia, que antes teníamos cuando viajábamos en el bus, cuando íbamos caminando para la escuela o para la universidad, o cuando nos cambiábamos de un edificio a otro porque teníamos clases. Esos espacios los hemos perdido y tratamos de sustituirlos para adelantar trabajo. Entonces yo creo que es importante que aprendamos, uno, a escucharnos. ¿A escucharnos en qué sentido? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? Cuando yo voy a descansar, ¿realmente yo me doy permiso para ir a descansar? O lo que empiezo a pensar es, uy, voy a descansar porque definitivamente ya no doy, pero falta la tarea, falta el trabajo. No nos damos permiso muchas veces. Yo creo que algo importante que no solo nosotros y nosotros como estudiantes tenemos que hacer, sino en general, es darnos el permiso de que si voy a ir a descansar, voy a ir a descansar. Y empezar a hablarnos, y eso me gustó mucho que lo mencionó la profesora Dunia, empezar a hablarnos de forma tal que nos validemos, nos autoricemos y digamos, ok,
Yo hoy trabajé, hice lo que pude, adelanté lo que pude, merezco tomarme media hora, una hora para ir a ver una película, para ir a hablar con una amiga o un amigo, para lo que yo necesite. Entonces, aprender a sacar esos espacios, importante aprender a darnos permisos, porque muchas veces nuestro mayor juez somos nosotros mismos. Y hay mucho trabajo que hacemos como estudiantes que no se ve. Hay mucho esfuerzo que uno está haciendo lecturas, avances, etcétera, y todo ese trabajo nadie lo ve. No lo ven en la casa, no se ve, digamos que por las profesoras o los profesores en general, es un trabajo que solo uno ve. Y también es un trabajo que es importante reconocernos. Que saqué un rato para hacer una lectura y que me la tuve que leer 3 veces porque no la entendí. Bueno, ese fue mi esfuerzo. Y es válido. Y tengo permiso y tengo que darme el permiso y reconocerme ese trabajo y decir, ok, ya hice lo que pude, este fue mi mayor esfuerzo, hoy me merezco ir a dormirme temprano, hoy me merezco sentarme y disfrutar mi comida, que incluso hasta eso hemos perdido, estamos haciendo un trabajo y estamos comiendo, y ni comemos bien, ni adelantamos el trabajo. Entonces, yo creo que aprender a relajarnos un poco sin perder de vista que tenemos responsabilidades, que ok, tengo que organizarme, hacer una lista, tratar de llevar mis pendientes al día, pero no preocuparnos porque muchas veces nos pasa que estamos enfocados en voy a adelantar trabajo, quiero adelantar trabajo, quiero adelantar trabajo, y realmente cuando llegamos al viernes y dijimos, sí, adelante el trabajo, apareció un montón de trabajos nuevos, y de una u otra forma uno se siente frustrado que uno dice, pero yo hago y esto nunca se acaba. Entonces, si acumulamos los momentos de descanso para lograr tener un fin de semana libre, a veces no va a llegar. Entonces, también es importante ir sacando los espacios día a día para nosotros, para aplicar todo esto que nos mencionaban las profes para autocuidarnos. Entonces, de las experiencias que nosotros hemos ido teniendo a lo largo del proyecto, yo creo que esos son como 2 elementos que más nos han llamado la atención y que nos pasa, yo creo que no solo a estudiantado, sino también a todas las personas que están trabajando, porque es una situación compleja. Entonces, vamos a comentarles un poco sobre algunas ideas que mi compañero David les va a compartir. Algunas consideraciones que hemos visto a lo largo, tanto de nuestras vidas personales como estudiantes, como durante el proceso del proyecto de orientación en tiempos de cuarentena, es que el primer punto es no tengamos miedo de buscar a las demás personas, no tengamos miedo de escribir, de llamar, de preguntar, porque a veces uno tiene la tendencia a pensar que estoy incomodando a mis amistades o que estoy incomodando a mis familiares, que están muy ocupados para hablar conmigo y que si los llamo, estoy molestando. Entonces, hay que comprender que esa no es la realidad, que así como yo me siento feliz, que así como yo me siento agradecido cuando alguien me llama, cuando alguien me escribe, así las otras personas que también son significativas para mí se sienten. Y eso es importante, reconocer que el hecho de que yo quiera pasar tiempo de manera virtual, evidentemente, con una persona, no implica que yo le estoy quitando tiempo a esa persona de su vida que podría utilizar trabajando y haciendo demasiadas otras cosas, sino que implica que vamos a invertir tiempo en nuestra relación, implica que yo invertir tiempo en mí mismo cuando invierto tiempo en la otra persona. El segundo punto que nos gustaría reflexionar un poco es que no siempre es necesario un espacio completamente profesional, terapéutico, no es necesario una cita con un profesional, pero lo que sí es necesario es tener un espacio para hablar. Digamos, uno puede llamar a una persona cuando uno está haciendo un trabajo y acompañarse y ya quejarse en medio del trabajo y decir, es que ya estoy muy cansado, ya me quiero ir a dormir y tengo que llegar hasta la medianoche y no puedo. O llamar a las personas y decir como, hey, ¿viste esta nueva serie que salió en esta plataforma de streaming? Sí, ya la vi, hey, ¿qué te pareció? Hablemos sobre la serie. O, por ejemplo, tomar un café virtual o hacer una merienda virtual con alguien y compartir y mira, yo aquí tengo mis galletas, tengo mi café frío que me acabo de hacer y la otra persona, yo aquí tengo un pastel que me compró mi mamá, ¿verdad? Buscar esos espacios de hablar con las otras personas y escuchar a las otras personas es sumamente importante. Recuerdo que la Master Claire, y ahora Eli lo mencionó también,
nos decía en una actividad hace un par de meses atrás que las autoridades nos piden distanciarnos físicamente, pero eso no implica distanciarme emocionalmente. Y eso es sumamente importante porque es muy fácil aislarse en estos momentos. Es muy fácil establecer una rutina, me levanto, desayuno, si quiero me baño, no, me siento, hago trabajos, después voy al almuerzo, sigo haciendo trabajos, ceno, sigo haciendo trabajos, me acuesto y me levanto al día siguiente y tengo esa rutina una y otra vez y entonces no me doy tiempo para mí, no me doy tiempo para las personas, no hay tiempo para hablar, no hay tiempo para escuchar y eso me afecta, eso me daña como persona y también nos puede generar un clima de desesperanza, un clima donde me encuentro encerrado, hago y hago y hago y no avanzo, veo las noticias y todo está mal. eh, entonces, ¿qué está pasando con uno? ¿Qué sucede con uno? Eso a uno le trae demasiada desesperanza y eso se refleja en el humor a uno, se refleja en la productividad de uno y a uno le va afectando a tal grado que llega un momento donde uno se quema y ya no es ni productivo ni ya se siente bien y después así hace y cada vez hace menos. Entonces, es importante comprender que no es necesario un espacio profesional, pero sí es necesario buscar estos espacios donde puedo hablar y donde puedo compartir con las demás personas y las personas que son significativas para mí. Y después, la tercera es que está bien darse permisos. Como le decía Eli, uno tiene que darse esos permisos, tiene que a veces hacer un lado la situación, a veces hacer a un lado el trabajo, apagar la computadora y darse el permiso de descansar. Y descansar está bien. A mí me pasó el otro día de manera personal que me di el tiempo y el permiso de llamar a una amiga durante una hora. Y entonces eso era todo lo que yo iba a hablar con ella, una hora y ya después colgaba y me iba. Resulta ser que terminamos hablando 3 horas y hablamos de un montón de cosas, nos dejamos de un montón de cosas y ya cuando colgué la llamada yo me comencé a sentir mal y yo dije, duré 3 horas, no duré una hora y entonces ahora como voy a hacer mis trabajos, yo estoy atrasado con toda la agenda y pensé, un momento, le tengamos un momento a pensar. Sí, duré más de lo que tenía planeado para esta llamada, pero me reí más, divertí más, compartí más con esta otra persona. Y aquí es donde viene una frase de Brandon Nathaniel que resuena mucho en mi cabeza, que dice, de todos los juicios que emitimos en la vida, ninguno es el más importante que el juicio que nos hacemos a nosotros mismos. Y se trata de no ser tan duros con uno mismo, se trata de que uno pueda agradecerse a sí mismo por lo que uno hizo. Muchas gracias por este trabajo, David, qué buen trabajo que se hizo, y ese palmaditas en la espalda. Agradecerle al cuerpo porque estuvo sentado detrás de una computadora 3, 4, 5 horas, haciendo un trabajo, haciendo un examen, recibiendo clases. Agradecerle al cerebro que tiene la capacidad de pensar, de razonar, de resolver los trabajos y demás. Eso es sumamente importante, dejar de ser tan duro con uno mismo porque a fin de cuentas la única persona que está con uno mismo todo el tiempo es uno mismo. La única persona que nos acompaña a nosotros durante todo el tiempo de nuestra vida somos nosotros mismos. Y eso es sumamente importante. Uno tiene la tendencia de creer que si no estoy en la computadora, que si no estoy trabajando, no estoy siendo productivo. Pero la productividad es algo más que aquello que lo que pongo en un documento, que aquello que lo que estudio, aquello que lo que pongo en un papel. Y eso uno lo tiene que comprender. La productividad también es emocional, la productividad también es relacional, también es productivo ponerme a ver pajaritos cantar en mi ventana, también es productivo hacer una llamada para contar una anécdota que me pasó, también es productivo escucharme, tirarme en la cama y escuchar música y no hacer nada, pero realmente ese nada involucra que estoy invirtiendo tiempo en mí mismo. Y la última consideración es que es posible generar espacios de conversación virtual en un ambiente cálido y empático. Si bien es cierto, nos hace falta vernos, relacionarnos con las demás personas, si bien es cierto, nos hace falta vacilar y demás, también es posible que a través de una pantalla podamos relacionarnos, porque hay que ser sinceros, la nueva realidad es lo que nos demanda, estar detrás de una pantalla y tal vez la antigua realidad, muy probablemente nunca llegue porque ya la nueva realidad nos ha cambiado mucho, nos exige diferentes cosas, pero resulta ser que en mí está la decisión de cómo quiero vivir la nueva realidad y cómo quiero vivir cuando todo esto acabe. Yo puedo simple y sencillamente aislarme, buscar un espacio oscuro de frialdad en mi casa, donde me siento solo, donde no hablo con nadie, donde hago y hago y hago trabajos y no descanso y no tengo paz.
O puedo tomar la decisión de que esta nueva realidad sea un lugar cálido, donde yo sea feliz, donde pueda hacer a las personas feliz, además de las distintas situaciones que estamos pasando. Entonces, estas eran algunas de las reflexiones que queríamos compartir con ustedes y queremos finalizar la exposición leyendo la siguiente frase que dice: el primer paso es tomar conciencia de que los sentimientos son tuyos y son tu responsabilidad. Nosotros somos los que sentimos nuestros propios sentimientos y las demás personas no nos hacen sentir otras cosas. Nosotros somos los dueños de nuestros sentimientos y tenemos que comprender que si esto es cierto, entonces podemos regularlos y podemos manejarlos. Muchas gracias a Elizabeth y a David por habernos compartido estas relevantes experiencias de esta cuarentena tan complicada. Y bueno, por último, me permito introducirme a mí misma antes de iniciar mi presentación. Yo soy licenciada en bibliotecología con énfasis en ciencias de la información y bachiller en este mismo énfasis, además de bibliotecas educativas por la Universidad de Costa Rica. Me he desempeñado también como bibliotecóloga en la Biblioteca de la Facultad de Educación desde el año 2011 hasta el presente. Desde inicios del año 2009 soy la editora de la revista Educación de la Universidad de Costa Rica y también he evaluado artículos como par experta para la revista Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Voy a proceder a compartirles mi pantalla. Entonces, la finalidad de esta intervención es que ustedes conozcan qué ha hecho la Biblioteca de Educación para apoyar a la comunidad universitaria y también comunidad fuera de la universidad durante esta virtualidad, esta pandemia. Entonces, nosotras tres, María Soledad Serrano, Mariana Lacayo y Marina Rivera, hemos estado a cargo de estas actividades. Primeramente, bueno, el año 2020 fue declarado como año de las universidades públicas por la salud mental y esta es una cita que me encontré en la página web de CONARE, en donde se habla de esta misma iniciativa y se cita a la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021. Y se dice que la salud mental es un proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo, caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos, ya sea familiares, comunitarios, académicos, contextos laborales, y así disfrutar de la vida en armonía con el ambiente. Entonces me pareció relevante extraer esta cita de esta iniciativa del año por la salud mental. Por acá les muestro un poco las actividades que hemos realizado entre marzo y septiembre de este año. Hemos tenido talleres literarios, un total de 8 talleres con 251 participantes y más de 5.000 reproducciones. Hemos desarrollado también talleres lúdicos, 12 talleres en total hasta el momento, en el que han participado más de 100 personas y se han reproducido más de 7.000 veces. Y talleres académicos también, que no queríamos tratar mucho la parte académica y cómo la biblioteca apoyaba a la academia, pero al final esto también le brinda a las personas salud mental, poder contar con una biblioteca para poder salir adelante con las tareas académicas. Entonces, de estos talleres hemos realizado 13, en los que han participado 89 personas y han tenido más de 500 reproducciones. Entonces, en total, se puede decir que con estas actividades, con estos talleres, hemos llegado casi a 13.000 personas en estos 6 meses. Por otro lado, hemos tenido también actividades virtuales. El proyecto Libros, Tertulia y Café se realizó también. Esa era una actividad presencial que nos vimos obligadas a trasladarla a la virtualidad con todo su protocolo también. El proyecto Vida Lúdica en los Pasillos son actividades lúdico-creativas que hemos estado también compartiendo con ustedes. Los talleres literarios que los realizamos con nuestro asistente David Ruiz y con otros expertos, filólogos. También hemos tenido publicaciones de campañas a través de videos en redes sociales. Nos hemos dedicado a rescatar las efemérides también, conmemoraciones, y estas las publicamos también por redes sociales. A rescatar también la historia de la educación costarricense, a brindar recomendaciones de libros y películas
que son libros y películas que no es necesario que los compren porque en su mayoría se encuentran disponibles en línea, ¿verdad? Entonces es accesible y también es como una oportunidad para recrearse. También hemos brindado recomendaciones de actividades recreativas que se encuentran en línea. Entre nuestras actividades académicas, cabe destacar la actividad de recreación que realizamos con la profesora Carmen Grace y también estuvo la profe, se me fue el nombre, no sé si Rocío de Lillore. Estuvimos con ellas dos abordando esta temática de recreación. Y también otra de nuestras actividades académicas fue con la profesora Judith Jiménez. Hicimos una actividad donde ella explicaba cómo podemos publicar un artículo científico, qué se necesita para publicar un proyecto de investigación, convirtiéndolo en artículo también. Por otra parte, tuvimos muchas actividades en el mes del libro, dedicamos todo junio, no, todo abril para el mes del libro. Tuvimos el centenario de los cuentos de mi tía Panchita, que también coincidió. Tuvimos muchas actividades, tuvimos los libros Tertulia y Café con el profesor, con don Carlos. Y también rescatamos como unas citas de los libros de mi tía Panchita, de Carmen Lira, que también fueron publicadas en línea. Otro proyecto que realizamos en el mes del libro fue la música como herramienta pedagógica para potenciar la promoción de la lectura. Esto lo hicimos con la profesora Natalia Esquivel de Educación Primaria. Entonces estas son como las actividades que realizamos en el mes del libro. Además de estos también, celebrando también los cuentos de mi tía Panchita, una de nuestras asistentes hizo un videoteatro de Tío Conejo y los caites de su abuela. Tuvimos un video también de Doña Soledad que se publicó en redes sociales promocionando la lectura desde la virtualidad. También tuvimos un concurso de ganarte un libro y al final tuvimos 8 ganadores de este concurso a quienes se les envió el libro también por correos. En el mes del ambiente también nos dedicamos a compartir consejos sobre cómo cuidar el ambiente, cómo cambiar nuestros hábitos también. Y doña Soledad también realizó un video para promocionar esta conciencia ambiental que también se compartió en redes sociales y hicimos un concurso, Ganate una sorpresa amigable con el ambiente. Entonces participó bastante gente en este concurso también y se les envió también los premios. En cuanto a vida lúdica en los pasillos, hemos realizado varias recomendaciones, por ejemplo el libro Mamita Yunay, se recomendó en redes sociales, película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin también se publicó, y otras recomendaciones como el canal de YouTube Gallito Pinto de Marcia Saborío y María Torres, fue alguna de las recomendaciones que hicimos estos últimos meses. Entre otras, tuvimos talleres, actividades lúdico-creativas, ¿verdad? Tuvimos el Día de la Niñez con don Carlos Rubio. También en el interciclo compartimos una pantomima detrás de la pantalla y que hablaba de los beneficios de la virtualidad. Esta la hizo nuestra asistente, Beatriz Lucía Pereira. Y tuvimos también un taller literario con la profesora Natalia Esquivel de su cancionero infantil que se llama Nala de la Luna. Es esta actividad que se ve acá abajo. Y la de arriba es una actividad de arte terapia que hicimos con la profesora Rosalía y la profesora Lidilia Arias, que estuvo también como muy recreativa y nos pusieron a participar, a hacer un autorretrato, nos pusieron a pintar una piedra. Entonces sí invitaba como a las personas a participar y fue también para despejarnos de todo esto. En cuanto a los talleres literarios, sí hemos tenido ya bastantes talleres con participación de diferentes expertos y filólogos también. Este primero que se muestra acá es el taller literario del Principito. En este participó la profesora Lorena Chávez Salgado de la Escuela de Bibliotecología. Y está acá el filólogo David Ruiz. Tuvimos también un taller literario con el profesor Carlos Rubio.
de cuentos de hadas. Este taller fue con Francisco Echeverría también. Y el de acá abajo fue el más reciente que tuvimos. Entonces, esas son algunas imágenes de nuestros talleres literarios, son abiertos a todo público, entonces cualquier persona puede participar, los hacemos mediante Zoom y también se transmiten por el Facebook de la biblioteca. Y en unos talleres sí nos invitaron a participar, a redactar, en una era un cuento corto y en la otra era como de poesía, como un poema, y yo que nunca en mi vida había redactado nada como introspectivo, sí sentí como un desahogo y fue algo que en realidad me ayudó bastante, entonces sirvió como para recrearse, como para despejar la mente también, entonces en ese sentido ayudan también a la salud mental y a conocer también sobre temáticas, porque hemos abordado los grandes cuentistas latinoamericanos, estaba Jorge Luis Borges, estaba también Horacio Quiroga, hablamos sobre Silvino Campos, Yolanda Oreamuno, se ha hablado también sobre la historia del género cuento, y bueno, esto del Principito, y el taller sobre la mano peluda también, que tuvimos bastante público. En cuanto al apoyo pedagógico desde la biblioteca, ¿verdad? Porque también en eso podemos ayudar a la salud mental de las personas. E hicimos varias microcápsulas sobre bases de datos, por ejemplo, esta es de AppWriter, y eso sobre la base de datos EBSCO, que en ocasiones a las personas se les complica entender cómo funciona la base de datos y cómo realizar búsquedas. Entonces, y al igual que el formato APA, ¿verdad? Que es un poco confuso. Entonces, estas microcápsulas también ayudaron en esa parte y también se compartieron, se subieron al canal de YouTube de la biblioteca. Otras iniciativas de apoyo pedagógico también, bueno, desde el inicio de la pandemia estamos apoyando en el reconocimiento de las noticias falsas, que yo creo que esto también está directamente relacionado con la salud mental, porque si yo veo cualquier información y todo lo que puedo ver en redes sociales, ¿verdad? Y no sé identificar entre una noticia falsa y una noticia real, puede ser que yo me crea todo lo que esté leyendo. Entonces eso también puede dañarme psicológicamente tal vez y creer que las cosas están de un modo siendo falso. Y por otro lado, también tenemos lo de AppWriter, ¿verdad? Recomendamos la base de datos también y formas en que se puede utilizar. En cuanto a efemérides, ¿verdad? Y otras, las más recientes fueron el Día Mundial de las Personas Docentes y también compartimos el Día Mundial de la Salud Mental, que fue este 10 de octubre. Y estas efemérides se comparten con un pequeño párrafo descriptivo que indica cómo fue que se creó la efeméride. Y también intentamos relacionarnos un poco con la coyuntura actual. Por otro lado, tenemos la iniciativa Grandes Ideas Pedagógicas, que ahora se está incluyendo docentes de nuestra propia facultad. Y una de las más recientes fue la de Marcela Io, que tuvo bastante aceptación. De hecho, la profesora nos contactó para decirnos que había recibido más de 200 mensajes por esta publicación. Entonces ahí nos agradecía por la iniciativa. Y también, como les comentaba, la historia de la educación costarricense, que se ha ido rescatando todos estos hechos históricos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Normalmente se hacen 3 fichas y se suben también a la página de la facultad, se comparten en redes sociales. Entonces, como ir rescatando ese patrimonio de la educación de Costa Rica. Y bueno, también hemos brindado recomendaciones ante la COVID-19. Desde el inicio también de la pandemia prácticamente hemos estado recomendando, por ejemplo, cuál es el uso correcto de la mascarilla, cómo no se debe usar la mascarilla, ¿verdad? Y actividades también que se realizan en la universidad, en la facultad, en torno al tema del COVID-19. Por ejemplo, cuidados psicológicos ante el diagnóstico de COVID-19 también lo recomendamos. Estas recomendaciones las hacemos más que todo en nuestras redes sociales. Y entre otras, también recomendamos, por ejemplo, la cátedra de Malambor, que también se relaciona con el tema de COVID. Esta actividad que se realizó por la Unidad de Gestión Ambiental eran unas sesiones de meditación, generando presencia, esos también se compartieron, así como los ejercicios que realizaba todavía lo realiza la Oficina de Bienestar y Salud. Aproximadamente desde junio o julio empezaron
a compartir estos ejercicios. Y por acá tenemos la actividad de recreación en vacaciones que realizamos con la profesora Carmen Grace Salazar. Y también compartimos el evento del Congreso de Bienestar, en el que también estuvo participando él y como la Asociación de Estudiantes de Orientación. Entonces eso es un poco lo que hemos publicado en torno al COVID y también con el objetivo de mantener la salud mental entre la comunidad universitaria y las personas también externas que nos visitan en redes sociales. Entonces, precisamente las redes sociales han jugado un papel protagónico en esta virtualidad. Pienso que para todos y bueno, para la biblioteca también, han sido un canal de comunicación interactiva, porque desde ahí recibimos consultas, comentarios, felicitaciones, agradecimientos. Entonces, en realidad han sido muy importantes para compartir con las personas, para conversar y participar activamente entre todos en torno a estos temas y también a lo académico. Y muchas gracias. No sé si doña Soledad o Marina quieran agregar algo de esta presentación. Creo que tiene el micrófono apagado. Para el aporte que la biblioteca ha venido dando desde el inicio de la pandemia, es muy importante lo que Mariana ha venido señalando en la presentación. La biblioteca ha acompañado este proceso de virtualidad a la comunidad universitaria y también a la comunidad en general, ya que desde la biblioteca nosotras estamos impulsando nuestros talleres y actividades abiertas a todo público con el objetivo de que pueda alcanzar a la gran cantidad de personas que sabemos que están esperando productos y servicios nuevos que se les ha complicado en este momento de pandemia poder alcanzar. De esta manera, la biblioteca ha acompañado y además es mediadora en la formación virtual. Y lo que nos ha venido diciendo la realidad es que la biblioteca de la Facultad de Educación es un puente, es un canal de comunicación y ha estrechado los vínculos con la investigación y con la docencia. Y muestra de eso es este taller que hoy este conversatorio que hoy estamos realizando, porque la biblioteca quiere ir más allá, quiere dar su aporte y ser un aliado en esta complicada pandemia que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Y desde ese punto de vista estamos trabajando y proyectándonos a la comunidad universitaria. No sé si Marina tiene algo que aportar. Sí, me gustaría comentar que desde la Biblioteca de la Facultad de Educación siempre hemos tenido este concepto de que nosotros somos una biblioteca como tal, además dentro del ámbito universitario, pero además de eso con una particularidad en su especialización, que es precisamente la educación, la formación de educadores. Y como tal, los educadores hay educadores formales y educadores no formales, incluso dentro de la misma facultad está la licenciatura en educación no formal, y eso convierte a la biblioteca en un espacio donde los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, pero también abierto a otras poblaciones, pueden recibir información y modelaje de cómo crear actividades, cómo encontrar información científica, etcétera. Parte de este apoyo a la salud mental también es crear estos espacios académicos, como decía Mariana también, pero también lúdicos, creativos, ahora durante la pandemia, para que no nos dediquemos solamente al desarrollo cognitivo nuestro, sino que también podamos cuidar nuestra salud emocional, psicológica, como decían, creo que era David el que mencionaba,
que a veces, y Eli también, que a veces sentimos culpas porque estamos dedicándonos a descansar o porque estamos dedicándonos a hacer ciertas cosas lúdicas, y entonces parte de la función de la biblioteca, de esta facultad específicamente, es enseñarle a la población que eso es posible y que no tienen por qué sentirse mal por eso, que podemos dedicar una hora, hora y media a un taller lúdico creativo y estamos también creciendo como personas y estamos creciendo como sociedad y no es una pérdida de tiempo. Tenemos en nuestra facultad la maestría precisamente en recreación, donde se trata de desmitificar el hecho de que el ocio o las actividades recreativas son una pérdida de tiempo y convertirlas en parte de esa salud, de ese autocuidado, de nuestra salud mental y emocional. Esto es parte de lo que la biblioteca trata de potenciar precisamente con todas estas actividades y además pues apoyar a la comunidad, ya no solo universitaria, sino la comunidad costarricense en general que ha participado en nuestras actividades, en que puedan sentirse mejor, que puedan dedicar un ratito a algo diferente, que puedan aprender diferentes cosas también, no necesariamente solo lo académico, sino que puedan integrar otros aprendizajes a su experiencia cotidiana, que ahora todos la hemos variado, ninguno la tenemos ya igual, por más que regresemos a algún tipo de presencialidad, nunca va a volver a ser lo mismo de lo que hemos estado viviendo en este momento. Entonces quisimos colaborar o estamos queriendo colaborar en esta transición prácticamente de la humanidad que estamos teniendo que hacer de algo que era muy presencial, sumamente presencial, a algo que tal vez va a quedar mixto entre presencial y virtual, o quién sabe cuánto tiempo más vamos a seguir más en la virtualidad que la presencialidad. Entonces, desde la biblioteca, pues este aporte con estas actividades es un granito de arena y esperamos seguir contribuyendo también a esta salud mental de la población, como no solo de la universidad, sino también de la población en general. Muchas gracias. No tenemos comentarios ni preguntas de las personas que participaron. Entonces, no sé, Mariana, si tal vez cada persona hace un cierre. Sí, si alguien quisiera agregar algo también puede hacerlo. Sí, gracias. Yo, bueno, primero quisiera agradecer a la biblioteca por abrir estos espacios y también por compartir todo lo que están haciendo para generar no solo esas oportunidades para la educación, sino también para el juego, para la creación, para el encuentro en medio de las condiciones que vivimos. Es admirable. Quisiera mencionar también de las ponencias que compartimos en esta tarde, que bueno, yo he sido admiradora del proyecto que presentaron Eli y David desde sus inicios. Siento que es una respuesta urgente y muy necesaria. Me gustaría referirme a una de las cosas que menciona el compañero cerca del final, acerca de que a veces no son necesarios los espacios terapéuticos formales. Muchas veces sí lo son. Y en muchas ocasiones podemos encontrar problemas con el consumo de licor, trastornos alimenticios, podemos encontrar situaciones preexistentes, trastorno disociativo, trastorno bipolar y otro tipo de situaciones donde una atención especializada es necesaria y urgente. Creo que parte de atravesar la emergencia ha empujado al país a poder abrir más oportunidades para la telepsicología y poder recibir terapia desde la virtualidad y también recibir acompañamiento terapéutico presencial siguiendo los protocolos necesarios. Ahora bien, sabemos bien que tampoco podemos descansar en medicalizar la atención a la salud mental de una manera que aislamos a la persona y trabajamos solo con la persona, siendo que hay todo un sistema familiar, comunitario y educacional que también se ve impactado por todo lo que estamos viviendo. Y me gusta utilizar un ejemplo de una actriz estadounidense, Sarah Hyland. Ella sufre de una condición, ella es una actriz de comedia, pero ella sufre de una condición renal crónica, ha pasado por varias cirugías, y ella mencionó en una entrevista cómo ella había pasado por una situación depresiva muy fuerte, donde sus compañeros de trabajo le decían, pero ¿para qué vas a ir a terapia? Habla conmigo, aquí estoy yo. Habla conmigo, no hace falta que vayas a terapia, hasta que ella en una conversación con una de sus compañeras le habla acerca de cómo ella está contemplando seriamente quitarse la vida.
Y es entonces que la compañera le dice, no necesitas hablar con alguien. Y ahí es donde yo creo que un proyecto como el que él y David nos presentan es absolutamente necesario, porque yo creo que es en esas conversaciones entre iguales y en ese tener esos espacios y en esas redes de apoyo que se pueden articular ambas cosas, que no son excluyentes, lejos de serlo, son interdependientes. Entonces, eso para mí refuerza lo valioso y lo enriquecedor de un espacio como es. Y agradecer nada más nuevamente la oportunidad. Muchas gracias. Acá estoy viendo en Facebook que tenemos un par de comentarios. Creo que es la profesora Katia Alvarado, que dice, me gustó mucho el enfoque de salud mental ligada a la comunidad, un enfoque más solidario de la salud. Y luego dice, se vuelve importante en el fortalecimiento de los vínculos sociales de las comunidades. Bueno, si me permiten, yo les agradezco un montón a todas y todos por darnos el espacio, por poder compartir. Totalmente de acuerdo con la profe Claire. Por ahí a veces uno va hablando y tiene un montón de ideas y se le va alguna palabra, pero sí es importante señalar, parte de la idea que queríamos transmitir es que no siempre y no para todo específicamente yo necesito tener un profesional o a veces no puedo acceder a un profesional, pero sí es importante tener espacios para conversar, que yo pueda reunirme con diferentes personas, contar con redes de apoyo, que esas redes de apoyo pueden ser mi familia, mis amigos, y claro que hay situaciones que ameritan y necesitan definitivamente una segunda opinión de un profesional que nos escuche, que nos ayude incluso a darnos cuenta de muchas cosas que hacemos en automático que nos afectan y uno se pregunta, pero bueno, ¿y entonces por qué me está pasando esto? Y no le encuentro sentido. Entonces, va bien, profe, muchas gracias por señalarnos eso, también para clarificar, ¿verdad? Y creo que una de las cosas muy bonitas que nos dejó precisamente el proyecto fue eso, que nosotros como iguales pudimos acompañar y también como futuras personas profesionales de la carrera de orientación, pudimos poner al servicio de la comunidad diferentes herramientas, diferentes estrategias precisamente para beneficiar y fortalecer. Y yo creo que esos espacios, el esfuerzo que ha hecho la biblioteca, en todos los ámbitos. Yo como estudiante que las he molestado como 1000 veces porque estoy empezando con el proceso de tesis, sé el gran esfuerzo que han hecho, entonces realmente agradecerles por todo esto. Yo creo que es muy valioso para todas y todos. Tal vez también agradecer, ¿verdad? Como les decía al inicio, la invitación y el trabajo colaborativo, ¿verdad? Esta tarde que ha sido, yo creo, muy rico, enriquecedor definitivamente. Reconocer, ¿verdad? El que la salud mental, yo creo que este año nos ha tocado a todos. Y creo que la celebración ha tenido una intensidad y un matiz distinto, ¿verdad? Porque podemos celebrar en el año la salud mental, reconocer, legitimar y hablar, pero a la distancia. Y yo creo que esta vez nos interpeló a todos. Entonces estamos prácticamente en un mismo lugar, partiendo de trabajar, de promover, de promocionar y de colaborar en este proceso y en esta construcción a esta nueva realidad. Muchísimas gracias. A mí me gustaría agradecerle a la biblioteca, no solo por este espacio para generar reflexión, sino también por el esfuerzo, yo creo que titánico que se ha hecho. Llevar una biblioteca, cuando todos los libros son digitales, en físico, a la virtualidad, siento que es algo muy complejo que requiere romper ciertos paradigmas con la tecnología. También quiero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dice la profesora Claire de Merceville. Hay situaciones que uno tiene, que uno puede desahogarse con su mamá, con su primo, con el perro, con la planta, y hay otras situaciones donde uno tiene que reconocer que necesita ayuda. Y creo que cada ser humano tiene que desarrollar esa habilidad, pero también esa fortaleza de reconocer cuándo necesita ayuda profesional y cuándo tiene que ir a terapia. Y sí, completamente de acuerdo con lo que dice la profesora Claire. Muchas gracias. Sí, de momento no han ingresado más comentarios ni consultas, entonces si alguien quiere hacer algún otro aporte y si no, daríamos la actividad por concluida. A mí me gustaría nada más como para cerrar así, ahora un poquito en resumen, recordando un poquito lo que decía la profesora Claire en su presentación de la salud comunitaria.
Nosotros desde la biblioteca, por lo menos en mi caso, yo he tratado de hacer como un poco de énfasis en la unión de mis dos carreras, de que desde la biblioteca precisamente se puede apoyar lo que es la salud mental, y que en varios países, principalmente en México y España, ya hay investigaciones donde el apoyo a las bibliotecas y el trabajo desde las bibliotecas favorece la salud pública, y muchos de los recursos que se utilizan para la atención de salud mental empiezan a dejar o empiezan pues empieza a bajar los requerimientos más bien de la atención en salud mental, sobre todo en lo que es la salud pública, cuando las bibliotecas logran apoyar a las comunidades. Entonces hay una unión ahí muy rica, que es parte de lo que hemos tratado de modelar desde la Biblioteca de Educación precisamente, ¿verdad? Entre lo que es la salud comunitaria y el apoyo de la biblioteca, como hemos dicho, tanto en lecturas recreativas también, pero en otro tipo de actividades, ¿verdad? Donde la gente entonces tiene acceso a información y a servicios que quizás no conocen y empiezan a conocer a través de las bibliotecas. Entonces eso es parte de lo que hemos estado tratando de modelar, y como decía la profesora Dunia, ahora en este año y en este momento de la salud mental, cuando nos está tocando a todos ver los temas, ¿verdad? Y no es solo algo teórico, nada más que manejamos desde algunos lugares. Entonces, de verdad, muchas gracias por la participación de todos, y por las personas también que nos han estado acompañando, que aunque no han hecho preguntas, pero hemos estado viendo que hay bastantes espectadores, y posiblemente en la reproducción que se haga de los videos también van a estar comentando otras cosas. También agradecer a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, que sepan que la biblioteca está presente desde la virtualidad. Y tenemos como filosofía que apenas recibimos una solicitud de una persona, estudiante o docente, incluso de la comunidad en general, en menos de 24 horas estamos dándole respuesta, porque sabemos que si la persona está solicitando una consulta, una información, es porque le urge. Entonces, como filosofía de este momento, y de siempre ha sido así, pero ahora más que nunca, estamos ahí presentes, atendiendo sus llamadas, sus WhatsApp, sus consultas en redes sociales. No la dejamos para mañana, tal vez, sino que en el momento atendemos y brindamos esa orientación a la persona, porque sabemos que también genera ansiedad. Eso genera ansiedad, y lo que estamos tratando es de bajar esa ansiedad y decirle: aquí estamos, esto es lo que usted puede consultar, te lo puedo enviar en digital, y abrirle las puertas a ser una biblioteca facilitadora. Entonces, esa ha sido nuestra experiencia, que viéndolo desde la salud mental, es el aporte que también queremos darle a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Aquí estamos presentes, estamos en la virtualidad, estamos acompañándolos y estamos dándoles respuestas también a todas las personas que nos buscan, que intentamos llegarle por diferentes vías. Es increíble, en los talleres literarios las personas nos siguen, nos hablan de sus preocupaciones, de sus poesías, de cuando están depresivos, cómo ellos buscan la poesía como una forma de sacar todo ese dolor que está ahí guardado con esta pandemia. Entonces, que la biblioteca sea un mediador también es algo nuevo que nos hemos dado cuenta ahora en la virtualidad. Cómo potenciarla para poder ser un agente de cambio. Les agradecemos a todas, a las profesoras, a él y a David, que desde el primer momento que nosotras hicimos el primer contacto, mostraron total disposición en desarrollar esta actividad. Desde la biblioteca le agradecemos profundamente, y también que vamos a seguir compartiendo más actividades. Y que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.